Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en Escocia, bien te vendrán algunos datos concretos sobre este país que vamos a compartir contigo. La tentación de un cambio de vida y adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad. Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Escocia, un país que intenta encontrar su propio camino. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En los últimos meses, Escocia ha estado atravesando una serie de desarrollos políticos, sociales y económicos significativos. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Escocia son una verdadera fiesta para los ojos. Escocia, como el resto del Reino Unido, ha sufrido las consecuencias económicas del Brexit, que ha tenido un impacto especialmente negativo en el comercio y el sector pesquero, sectores cruciales para la economía escocesa. Las barreras comerciales con la Unión Europea y la escasez de mano de obra derivada del Brexit han sido puntos de fricción importantes. En términos de inflación, Escocia ha estado lidiando con una alta inflación en energía, alimentos y productos de consumo básico. La crisis del costo de vida ha afectado a muchos escoceses y las protestas contra las políticas de austeridad y el costo de la energía han sido frecuentes. Escocia ha continuado su agenda verde en los últimos meses, destacándose como un líder en la lucha contra el cambio climático dentro del Reino Unido. Pero eso impide mejorar la situación económica. El gobierno escocés ha promovido políticas para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición hacia una economía de energía renovable. De esta manera, Escocia ha estado a la vanguardia en la promoción de políticas sobre descarbonización y la introducción de leyes más estrictas para reducir las emisiones, aunque la ejecución efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío. La crisis de la vivienda en Escocia continúa siendo un gran problema. La falta de viviendas, especialmente en áreas urbanas como Edimburgo y Glasgow, ha llevado a una creciente preocupación por la gentrificación y la desigualdad social. En paralelo, la pobreza ha aumentado en Escocia, con un número creciente de personas que luchan para cubrir las necesidades básicas debido a la inflación y sus dificultades económicas. El gobierno escocés ha lanzado varias iniciativas para abordar la falta de vivienda,
pero los esfuerzos han sido insuficientes para hacer frente a la magnitud del problema. Las organizaciones benéficas y los sindicatos han presionado al gobierno para que adopte medidas más agresivas en términos de política pública y gasto social. En cuanto a la educación, el gobierno escocés ha continuado con sus esfuerzos para abordar las desigualdades en el sistema educativo, especialmente en lo que respecta a los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos. A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación, las disparidades entre las zonas más ricas y más pobres de Escocia sigue siendo una preocupación importante. En términos de bienestar social, la reforma del sistema de asistencia y los servicios de salud han sido áreas clave de enfoque para el gobierno escocés, que ha introducido políticas para mejorar la atención de los más vulnerables. No obstante, el sistema de salud sigue siendo muy presionado debido a la falta de personal y recursos disponibles. Escocia ha continuado promoviendo su identidad y sus intereses dentro del contexto más amplio del Reino Unido. Las relaciones con el gobierno central han sido tensas, especialmente en torno a temas como el Brexit, la autonomía fiscal y la independencia de Escocia. Además, Escocia ha mantenido su política exterior más enfocada en temas globales, especialmente la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género, promoviendo una imagen progresista del país con una posición claramente de izquierda en el escenario internacional. Uno de los temas más destacados en Escocia sigue siendo el independentismo escocés y la relación de Escocia con el resto del Reino Unido, particularmente en relación con el Brexit y la política del gobierno británico. En marzo pasado, Humza Yousaf asumió la presidencia del Partido Nacional Escocés, sucediendo a Nicola Sturgeon, que había renunciado en febrero tras una serie de controversias políticas y personales. Yousaf, de ascendencia pakistaní, se convirtió en el primer ministro de Escocia en un momento crucial para el futuro del independentismo y del país. A pesar de los esfuerzos continuos del partido para lograr un segundo referéndum de independencia,
ya que el primero tuvo lugar en 2014, el gobierno británico ha mantenido su postura de negarse a otorgar permiso para un nuevo referéndum. La Corte Suprema del Reino Unido también falló que Escocia no tiene el derecho legal de convocar a un referéndum sin la aprobación del gobierno central, lo que ha complicado aún más las aspiraciones independentistas. Pero la presión sobre la independencia se ha intensificado, ya que muchos escoceses sienten que el Brexit, que fue rechazado por la mayoría de los escoceses en 2016, ha exacerbado las diferencias económicas y políticas con el resto del Reino Unido. Sin embargo, el apoyo a la independencia no ha crecido significativamente y las encuestas han mostrado que el electorado sigue dividido sobre la cuestión. En paralelo a la lucha por la independencia se han producido discusiones sobre posibles reformas en el sistema electoral de Escocia. El Partido Nacional Escocés y otros grupos progresistas han sugerido cambios para fortalecer la representación política de los partidos a favor de la independencia. Finalmente, en abril, Peter Murrell, esposo de Nicola Sturgeon y exdirector ejecutivo del Partido Nacional Escocés, fue arrestado como parte de una investigación, aunque posteriormente fue liberado sin cargos. Pero este escándalo ha creado divisiones dentro del partido y ha generado dudas sobre la capacidad para liderar un movimiento hacia la independencia. Vivir lento, sin apuro ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Escocia y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.